Bienvenidos en esta nueva edición de su programa La Defensoría Radio, en nombre del profesor Gilberto Marulanda, defensor de los derechos de los universitarios, a todos nuestros distinguidos radioyentes que nos sintonizan a través de la 107.7 FM y 550 AM de Radio Estéreo Universidad, el canal oficial de la Universidad de Panamá, que este año conmemora 90 años sirviendo al país, así como también a nuestros gentiles cibernautas que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Le damos la más cordial bienvenida a este espacio radial producido por la Defensoría de los Universitarios, órgano independiente que vela por el respeto de los derechos de los y las universitarias y que procura la solución consensuada de sus conflictos. Les habla su servidora, Clarisa Cristina Flores, y en esta edición cuento con la compañía de mi distinguido colega Jorge González Sánchez. Así es. Bueno, y sin tanto preámbulo, continuamos con nuestra sección de las notis rápidas. Les recordamos a los jóvenes que están abiertas ahora mismo las inscripciones del proceso de admisión para la Universidad de Panamá. Prepárate para formar parte de esta comunidad universitaria de la universidad pública más grande de todo el país, con presencia a nivel nacional a través de nuestros campus, diversos centros regionales, extensiones y anexos universitarios, ya que contamos con una amplia oferta académica, la oferta académica más grande del país, ojo, y más amplia del país, en áreas como tecnología, ciencias naturales y exactas, ciencias de la salud, ciencias sociales y ciencias humanísticas. Acércate a nuestras diferentes instalaciones para poder entonces incorporarte en el próximo año académico. Siguiendo con las notas rápidas, felicitamos a la promoción 2024 y 2025 de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, ya que contamos con 116 nuevos profesionales que llevarán en alto el nombre de la Universidad de Panamá. En ese sentido, felicitamos sobre todo al cuadro Sigma Lambda, a Shayel Vargas en el primer puesto, Asley González en el segundo puesto y Emanuel Delgado en el tercero. Pero sobre todo, felicidades a todos los graduandos. Además, felicitamos a los jóvenes que participaron en la ceremonia de imposición de cascos de la licenciatura en Ingeniería de Operaciones y Logística Empresarial del Centro Regional Universitario de San Miguelito. Este pasado viernes 26 se realizó en el Paraninfo de la Universidad de Panamá este acto. Esta ceremonia además contó con la presencia de las autoridades universitarias, entre ellas el vicerrector académico José Emilio Moreno y el director Luis Acosta, así como docentes, administrativos, familiares y estudiantes que fueron parte de este significativo acto. Felicitamos a todos los jóvenes estudiantes por este importante logro en su vida académica y profesional. Bueno, y en otra noticia rápida, pero ya de carácter nacional e internacional, el paleontólogo marino Carlos de Gracia, docente de la Universidad de Panamá, descubrió en Colón un fósil de pez de 6 millones de años, nada más y nada menos, jovencito el fósil, perteneciente a la familia de los pargos gracias al respaldo de CENACYT. Este descubrimiento, publicado en la Swiss Journal of Paleontology, demuestra que en esta época aún existen conexiones marinas profundas entre el Caribe y el Pacífico, cambiando lo que se creía sobre el cierre del Istmo de Panamá, cuyo cierre cambió la faz oceánica del mundo. Bueno, y no nos queda otra, y para cerrar este tema de las notas rápidas, queremos invitarlos el próximo lunes 6 de octubre a la rendición de cuentas 2025 de la Universidad de Panamá, que se llevará a cabo en el Centro Regional Universitario de Panamá Oeste, porque justamente se lleva a cabo en el mes de aniversario del 90º aniversario de la Casa de Méndez Pereira, tema que es objeto justamente hoy de nuestro tema.
Por eso es que redundamos en el 90 aniversario de la fundación de la Universidad de Panamá, y a partir pues de este mes de octubre pues comienza la gran fiesta universitaria. Y es por ello que en el día de hoy contamos con la presencia del distinguido maestrando Jorge Isaías González para hablar de este momento que divide a la educación panameña, porque justamente queremos comenzar sobre este tema del aniversario de la Universidad de Panamá y de las figuras que fueron precursores y arquitectos de la educación superior panameña, que fueron Harmodio Arias Madrid y Octavio Méndez Pereira. Pero vamos a comenzar hoy justamente, con este episodio 15 años antes de la fundación formal en 1935. ¿Qué sucedía con la educación panameña? Jorge, ¿sabías tú que en ese momento, después de nuestra separación en Colombia, Panamá en primer lugar necesitaba juristas formados para organizar su administración pública, sus tribunales y su legislación? Y durante ese periodo de los primeros 30 años de la República de Panamá, los jóvenes tenían que irse a estudiar Derecho o cualquier otra carrera, no solamente Derecho, cualquier otra carrera. Tenían que hacerlo en el extranjero, sobre todo en Colombia, Cuba, Chile y Estados Unidos. El propio Belisario Porras tuvo que estudiar en Colombia, al igual que José Dolores Moscote. Precursores, personajes históricos de la nacionalidad panameña. Esto generaba una gran dependencia intelectual y profesional, porque muchos profesionales terminaban repitiendo modelos tanto en derecho como en medicina, farmacia y en todas las áreas del saber, los modelos que ellos veían en el extranjero. Nosotros carecíamos adicionalmente de una legislación nacional. E incluso en la revista Saberes de la PUDEP, los profesores Jaime Gutiérrez y Egberto Agar explican que entre 1908 y 1910, al concluir su periodo, el secretario de Instrucción Pública, A. Morales, reportó haber otorgado 58 becas para estudiantes para que hicieran estudios en el exterior, 45 varones y 13 muchachas. Jorge, estamos hablando de lo restringido que era la educación superior en ese tiempo, no solamente por la baja escolaridad que había, sino que además para poder estudiar tenías que ir primero ganarte una beca por el gobierno nacional para entonces estudiarlo en el extranjero. Y entonces aquí es donde venimos con el primer parteaguas durante las presidencias de Belisario Porras, que fue justamente el que modeló la educación pública panameña como presidente. Y queremos hablar, que ya habíamos hablado de él en episodios anteriores, porque justamente Porras y José Dolores Moscote son los parteaguas en esta década del 20. ¿Podemos hablar un poquito más de esta época, Jorge? Bueno, sí, gracias por la invitación a la Defensoría de los Universitarios y en especial a la responsable de este programa, la licenciada del día de hoy. Como explicábamos en programas anteriores, es uno de los grandes impulsores del Estado Nacional Panameño. Es decir, recordemos que en noviembre de 1903 Panamá se separa de Colombia y es un Estado institucionalmente frágil. Sí, correcto. Desde el punto de vista militar, desde el punto de vista económico, había una intervención norteamericana en la zona del canal, se impuso una gobernación a partir de un tratado que ningún panameño firmó, el tratado Hey-Bunó-Varila, mismo que en su momento de manera originaria o inicial el doctor Belisario Porras cuestionó. Luego, aceptando los hechos consumados, Belisario Porras recibe pues la nacionalidad panameña y llega a la presidencia de la República, y desde ese espacio impulsa, fiel a su ideología de carácter liberal, la necesidad de masificar la educación panameña. Correcto. Y los derechos sociales para ensanchar el tamaño del Estado y de esa manera también mejorar la condición de vida de la población
para que Panamá desarrollara un tejido social, un tejido económico, un tejido político institucional mucho más sólido, ¿no? Entonces, en ese sentido, con Belisario Porras no se crea propiamente la Universidad de Panamá. Eso viene en la década del 30 con Harmodio Arias y Octavio Méndez. Sin embargo, Belisario Porras, Clarisa, sienta las bases, desarrolla la codificación del país, desarrolla el sistema de salud, crea el Hospital Santo Tomás. Durante en su momento se burlaban de él. Correcto, durante su gestión el elefante blanco. Y cuando él se hospitalizó, no había cama para él. Durante su gestión en el año 1921 es creada la Escuela de Derecho para suplir una necesidad de educación superior, de tal manera que ya con Belisario Porras podemos hablar de un antecedente republicano contemporáneo en materia de educación superior. Correcto. Previo a la creación de la Universidad de Panamá en la década siguiente, Clarisa. Y en ese sentido, retomando ese tema, Jorge, justamente junto a don José Dolores Moscote, él se apoya en él para organizar de manera académica y docente la Escuela de Derecho, integrando el cuerpo profesoral, ya que aportó una visión humanista y moderna del derecho, vinculándolo a la filosofía, a la ética y la cultura política, que posteriormente se convierte José Dolores Moscote en el primer decano de la Facultad de Derecho dentro de la Universidad de Panamá, lo cual no nos vamos a adelantar, pero son figuras que hemos también ya analizado previamente en estos programas. Correcto. Por su trascendencia nacional y universitaria. Así es. Entonces, posteriormente, ya para las décadas o para el año 1925, empieza el tema de las huelgas inquilinarias. Bueno, ese es el trasfondo social que tenemos que hablarlo también. De un país que se va haciendo complejo, ¿no? Ya se desarrollan las primeras grandes contradicciones desde el punto de vista sociológico. El país necesita entonces una entelequia que sea formada en nuestro país, que responda a la realidad de nuestro país y un carácter nacionalista y humanístico, y que puedan interpretar la realidad panameña y en consecuencia diseñar las profesiones, los oficios vinculados a la necesidad del desarrollo de nuestro país en todos los ámbitos del conocimiento y del quehacer, en el campo de las ciencias sociales, en el campo del derecho, en el campo de las ciencias exactas, en distintas áreas del conocimiento, en el campo de la economía, por ejemplo. Cumple 100 años, octubre de 1925, octubre de 2025, planteó cosas de fondo que a su vez reforzaban la necesidad objetiva de una universidad del Estado panameño. La intervención de las tropas norteamericanas en octubre del 25 en el Parque de Santana para sofocar al movimiento inquilinario planteó, Clarisa, a quienes nos ven y nos escuchan, la fragilidad del Estado Nacional panameño, la fragilidad de nuestra soberanía nacional. Se necesitaba entonces fortalecer las capas profesionales del país, se necesitaba darle contenido al Estado Nacional, se necesitaba fortalecer el tejido social de nuestro país para darle una estructura institucional y sociopolítica sólida a la sociedad panameña para que pudiera efectivamente avanzar como un Estado nacional de carácter contemporáneo y moderno, tomando en cuenta que había una situación cuasi colonial o colonial en el centro de nuestro territorio, y ese aspecto histórico definitivamente que también impulsa lo que es la necesidad de crear una universidad del Estado para fortalecer a nuestro país y no depender de becas únicamente para poder estudiar en el exterior, lo cual definitivamente no beneficiaba a amplias capas populares y de capas medias de la sociedad panameña, Clarisa. Y después viene el golpe de acción comunal. Tumban como presidente a Florencio Arosemena, si no me equivoco, y viene entonces como presidente Harmodio Arias Madrid. Bueno, acción comunal, me parece muy acertado que lo hayas mencionado, Clarisa. Acción comunal
es una de las vertientes que va desarrollando la sociedad panameña en su seno para fortalecer el Estado Nacional panameño frente a la situación de cuasi protectorado que tenía nuestro país. Este movimiento Acción Comunal lo conforma esencialmente un grupo de jóvenes que ascendieron de los sectores más populares a una situación de mundo de capas medias profesional, estudiaron en el extranjero, pudieron acceder a becas y llegaron con ideas modernas, con ideas contemporaneizadoras que planteaban la necesidad de fortalecer nuestra identidad nacional. Y el movimiento Acción Comunal es un movimiento de carácter patriótico, un movimiento de carácter nacionalista, que se plantea como una de las tareas estratégicas llegar al Estado, conducir el aparato del Estado y darle un contenido diferente al que le daban los sectores tradicionales de la oligarquía panameña. Y en ese sentido la Universidad del Estado juega una función fundamental, porque en un país como este y en muchos países del denominado tercer mundo, de las sociedades estructuralmente dependientes de las metrópolis, la Universidad Oficial del Estado juega un papel trascendental, al punto al que hemos llegado hoy, Clarisa, 90 años, y hemos graduado más de 300.000 panameños y panameñas. Actualmente tenemos una matrícula de casi 80.000 estudiantes, 5.000 docentes, 5.000 funcionarios y funcionarias, una mega universidad en un país pequeño, lo cual refleja el papel trascendental que juega la universidad en el desarrollo de la nación panameña, Clarisa. Bueno, no nos adelantemos a la actualidad, Jorge. Vamos a hablar un poquito más, es de Harmodio Arias Madrid. Llega Harmodio Arias Madrid a la presidencia, el cual entendía a la universidad como un instrumento de modernización del Estado. En primer lugar, su identidad. Recordemos que en ese momento, si bien es cierto, habían panameños, habían descendientes de colombianos, habían inmigrantes que habían trabajado para la construcción del Canal de Panamá, así que ese era un tema que había que consolidar, la identidad como panameños. Además de, volviendo al tema, fortalecer sus cuadros profesionales, especialmente en derecho, medicina, educación. En ese sentido, su visión se alineaba con la idea de que la educación superior debía estar al servicio del progreso social y jurídico del país, formando profesionales capaces de asumir la dirección del Estado panameño sin depender de las universidades extranjeras. Por eso es que se necesitaban instituciones propias que afirmaran la soberanía frente a la fuerte influencia de los Estados Unidos, que en ese momento tenía una altísima injerencia en los temas no solamente internacionales, domésticos propios de la República de Panamá. Aparte de eso, Clarisa, digamos que la interferencia nociva desde el punto, deformadora desde el punto de vista cultural. Por eso es que Acción Comunal lleva a cabo una campaña donde dice: hagamos todo en español, pongamos todos los letreros en español, puesto que en algún momento las principales calles de la ciudad capital, que en aquel momento era fundamentalmente Santana, hablamos de la década del 20, del siglo XX, más de 100 años atrás, sitio histórico, correcto, estaba prácticamente todo de la participación ciudadana, estaba prácticamente todo en inglés, y Acción Comunal impulsa entonces una reivindicación de la identidad panameña, de la cultura nacional, concepto que va avanzando lógicamente con las décadas, pero el inicio es ese, ¿no? Y me parece que es importante lo que ha señalado, que había que hacer un contrapeso a esa presencia demasiado influyente de la gobernación norteamericana en la zona del canal. Y qué mejor influencia que hacerlo dentro justamente de lo que es la educación panameña. Por eso es que volvemos al tema de Porras. Porras cimentó las bases de la educación panameña, fundó escuelas, funda la primera facultad de Derecho, que en esos entonces era Escuela de Derecho. Para entonces, Harmodio Arias, con una visionariamente, entonces promueve la creación legal de la Universidad de Panamá como parte de su programa de la modernización estatal. Es por eso que en su mandato se concretó la creación de la Universidad de Panamá a través de la ley de
2 de 1935, la ley número 2, que es de 29 de mayo de 1935, o sea, la universidad fue creada 29 de mayo, pero empezó a funcionar un 7 de octubre. Correcto. Allá son dos fechas importantes. La creación legal y la apertura de funciones. Tenemos que ver en cuenta que esa visión de Harmodio Arias vio la universidad como una inversión estratégica. ¿Para qué? Para formar juristas, médicos, ingenieros, educadores y dejar de depender entonces de los estudios en el extranjero, lo cual es sumamente importante. Pero no podemos hablar de uno sin hablar del otro artífice de la Universidad de Panamá, que es nada más y nada menos que Octavio Méndez Pereira, ya que él fue el intelectual y el organizador, siendo educador de prestigio, autor de obras de pedagogía y con experiencia en el Instituto Nacional. Por eso es que él se convierte en el primer rector de la Universidad de Panamá en el periodo de 1935 a 1941. Conocido como el arquitecto de la vida universitaria. Entonces, me dicen cuando vamos a hacer el afiche, pero arquitectos de la educación superior, yo sí, porque gracias a ellos, así como Porra fue el State Builder, el arquitecto del Estado panameño, Harmodio Arias Madrid y Octavio Méndez Pereira son los arquitectos de la educación superior panameña. Él se encargó de organizar las primeras facultades. Ojo, aquí tenemos que hablar de un tema. Y su proyecto fue el rectoral, fue humanista y patriótico, ya que buscaba crear instituciones que no solamente enseñaran profesiones, no como una escuela más, sino que él cimentó el pensamiento crítico y científico y ético dentro de la Universidad de Panamá, para que ella fuera una universidad moderna, científica, nacionalista y sobre todo crítica. Bueno, hay una frase histórica de Octavio Méndez que está en un monumento de la Universidad de Panamá, en donde advierte la necesidad de que en naciones débiles como la nuestra, es decir, no somos potencia, el desarrollo de la educación, el desarrollo de la cultura es indispensable para nuestra identidad nacional y para las condiciones de vida de nuestro pueblo frente al fenómeno que ya Octavio Méndez señalaba como el imperialismo. Es decir, el carácter deformador de nuestra conciencia e identidad nacional, de la presencia colonial de Estados Unidos en Panamá, que constituía prácticamente un protectorado en el centro de nuestro territorio. Correcto. Y no permitía que el Estado panameño pudiera ver cumplida de manera efectiva las condiciones básicas o los requisitos básicos de un Estado que es su plena soberanía en toda la extensión de su jurisdicción territorial a nivel nacional, Clarice. Incluso aquí tenemos que hablar, ya estaba creada la Escuela de Derecho, la de Medicina, entre otras, y lo primero que hace la Ley 2 de 1935 es recoger estas escuelas y cimentarlas como las nuevas facultades, y se convirtieron en las primeras facultades de la Universidad de Panamá. La de Derecho es una, y con esta creación de la Universidad de Panamá se crean entonces otras nuevas facultades, como lo fueron Filosofía, Letras y Educación. El siguiente año, en 1936, se crea la Facultad de Ciencias Naturales, Farmacia y Química, y en 1941 la de Ingeniería. Esta incorporación de las escuelas que ya existían con las nuevas facultades representó el nacimiento del sistema universitario panameño, que permitió la autonomía académica, un principio ampliamente defendido por Méndez Pereira. Entonces dejó, con esta institucionalización de la Universidad de Panamá y la reunificación de las facultades existentes, transformó el sistema educativo panameño, porque dejaron de ser centros aislados de formación profesional en una sola universidad moderna, autónoma y científica con visión nacional. Pero Jorge, todo lo que hemos dicho hasta el momento suena muy lindo, pero eso no significa que ellos no tuvieran
obstáculos y problemas para la creación de la Universidad de Panamá. Obstáculos de distintos tipos, ¿no? El primero es internacional. Social, veníamos de la era de la Gran Depresión en 1929 con una severa crisis fiscal y con pocos ingresos. Y Jorge, es por eso que la universidad nace en las aulas del Instituto Nacional. Y bueno, te comento que como el tiempo es nuestro enemigo, solo nos queda un minuto. Mira, voy a cerrar con esta frase. Perfecto. En las naciones débiles y pequeñas como la nuestra, sobre las cuales se ciernen nubarrones del imperialismo, cultura general, ciencia e investigación significan más que en ninguna otra autonomía, personalidad y libertad efectiva. Por eso consideré siempre una obra del más elevado patriotismo la creación y formación de nuestra Universidad de Panamá. Doctor Octavio Méndez Pereira, primer rector de nuestra universidad, palabras dichas en el discurso inaugural de la Universidad de Panamá el 7 de octubre de 1935, Clarisa. Bueno, y con esto cerramos diciéndole a la Universidad de Panamá, feliz aniversario Universidad de Panamá, gracias por estos 90 años que nos has permitido a todos y todas las panameños y panameñas tener una profesión, porque en tus aulas nos has formado a más de 300.000 egresados. Gracias Universidad de Panamá, gracias Octavio Méndez Pereira y Armodio Arias Madrid por permitirnos a los panameños y panameñas educarnos. Que tengan un excelente día.